que vamos a empezar a grabar. Ok, eh, ok. Vamos a partir, eh, vamos a partir, denme un minutito, compartiendo la pantalla. Le voy a pedir si alguien me puede confirmar que se ve, por favor. Si alguien me pudiera confirmar. Sí, ¿Sí? hermano, se ve. Ya, Sí. perfecto. Sí, hermano, se ve. Perfecto, muchas gracias. Ya. Miren, voy a parar mi cámara, ok, para quedar ahí solamente con el audio. Miren, básicamente. Yo le había hablado la otra vez una introducción, ¿verdad? Lo hablamos bien en detalle en la clase pasada, que esta era una introducción histórica al libro, ¿ya? Hoy día va a ser en una forma más rápida, ¿ok? Más breve. Básicamente, el eje que está acá abajo son los años, ¿ya? No sé si lo alcanzan a ver. Los años van en retroceso porque antes de Cristo los años, no es que los años retrocedan, ¿verdad? Pero por arreglos de calendario, antes de Cristo los años iban retrocediendo a cero, ¿ya? Y después de Cristo, del nacimiento de Cristo, los años van avanzando hacia adelante, ¿ok? Entonces estos son los años de 660 al 490 antes de Cristo, ¿ok? Yo les dije en la clase pasada que la parte de acá arriba eran los reyes del imperio babilónico y del imperio persa, ¿ya? Como para contextualizarse, ¿verdad? En qué rey reinaba en ese tiempo, digamos, los reyes de las grandes naciones que conquistaron a Israel, ¿ok? Acá está principalmente Nabucodonosor, acá están los reyes del imperio de Judá, ¿verdad? Aquí tenemos el cautiverio de 70 años en Babilonia y después tenemos la reconstrucción del templo que se relata en los libros de Nehemías, ¿ok? Principalmente. Acá tenemos los reyes que reinaban en Israel cuando fue llevado cautivo en distintas etapas. Dos cosas principales que yo creo que me gustaría que ustedes aprendieran de esta imagen que está acá. Dos, ¿ya? Bueno, la idea sería más, ¿verdad? Pero dos principales. La primera es que la destrucción del primer templo de Israel y el cautiverio no fue en una sola ocasión, o sea, fue en tres etapas, ¿ya? Y el periodo, la primera cautividad fue el año 605, donde se llevaron cautivo a Daniel y su amigo, el Daniel que escribió el libro Daniel. Después, en el año 597, o sea, 8 años después, ¿ok? Se llevaron cautivo en la segunda ocasión a Ezequiel y 10.000 cautivos más, ¿ok? Ezequiel, el que escribió el libro Ezequiel, ¿ya? Y finalmente, en el año 586, o sea, básicamente 11 años después, ¿cierto? Ocurrió la destrucción definitiva de Jerusalén. Ahora, ¿por qué esto pasó en tres etapas? Porque cuando los reyes atacaban a Israel, hacían pactos con ellos y después el mismo Israel rompía esos pactos y lo volvían a atacar, ¿verdad? Y después volvió a romper el pacto y lo volvieron a dar otra tregua y finalmente rompió el pacto la tercera vez hasta que no han leído. ¿Ya? Yo les decía que espiritualmente esto simbolizaba la paciencia de Dios y las oportunidades que Dios les dio, ¿verdad? Antes de llevarlo a la destrucción. ¿Cierto? También eso es lo que hemos hablado en Jerusalén, que Dios no se deleita en castigar y en destruir, sino que Él da muchas oportunidades antes de hacerlo. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo de eso. Y acá, eso es lo primero. Y acá abajo tenemos los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel, que fueron contemporáneos de cierta forma. Tanto Jeremías como Ezequiel y Daniel hablaron de lo mismo y profetizaron de lo mismo. Ya nosotros los días jueves estamos estudiando el libro de Jeremías y vemos que hablan de eso. Ezequiel habla de esto mismo y Daniel de lo mismo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los tres? Que Jeremías vivía en Jerusalén, ¿ok? Ezequiel vivía en Babilonia porque él ya había sido deportado a Babilonia y él profetizaba desde Babilonia. Y Daniel también profetizaba desde Babilonia, pero en la corte real, porque Daniel tuvo contacto directo con Nabucodonosor y otros reyes de los imperios, ¿verdad? No así Ezequiel. Ezequiel no tuvo contacto directo con los reyes, ¿verdad? Y a pesar de que Ezequiel estaba en Babilonia igual que Daniel, pero Ezequiel se dedicó más a la profecía hacia el pueblo y Daniel a la profecía hacia los reyes, ¿ya? Esa es como principalmente la diferencia. Y Jeremías, tenemos acá a Jeremías, que él principalmente o mayoritariamente su ministerio, no principalmente, sino que completamente su ministerio lo desarrolló desde Jerusalén, ya desde la ciudad misma. Porque de hecho Jeremías fue testigo de la destrucción de su ciudad y del templo, testigo ocular, ya, no así Ezequiel y Daniel. ¿Ok? Esas son como las dos cosas principales de esta imagen que es importante que aprendamos. ¿Ok? Bueno, dicho eso, vamos a ir directamente al estudio del día de hoy, ¿verdad? Que son
los versículos 5 al 9, ¿verdad? Acá tenemos los cuatro seres vivientes, parte uno, ¿ya? Porque los seres vivientes se dividen es bastante largo ahí, se muestran muchas cualidades de ellos y vamos a partir del 5 al 9. Dice la palabra de Dios así, Ezequiel capítulo 1, versículos 5 al 9. Dice, y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes, ¿ya? Y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombres, y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los cuatro y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo había en los cuatro cara de águila. ¿Ya? Bueno, aquí tengo esta imagen que rescaté de alguna parte de internet, ¿ya? En donde se muestra una ilustración, ¿verdad? Posible o potencial de lo que podría llegar a ser un querubín, ¿ok? Cuando la escritura se refiere, por ejemplo, a bronce muy bruñido, es este color que está acá, que es como entre medio amarillo y naranjo, ¿ya? Es como el color del metal cuando se derrite, ¿ya? No sé si han visto películas o alguna, algo donde se muestre un horno fundiendo algún tipo de metal, ¿ya? O mineral, bueno, ese es el color que hay, ¿verdad? Es como un color rojizo, amarillento, ¿verdad? Ese color es el bronce muy bruñido. Entonces, cuando ustedes lean, porque estas cosas también se pueden leer en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Cuando ustedes leen el color bronce muy bruñido, se refiere a este color, ¿ok? A este color así como medio oro, ¿ok? Anaranjado, ¿ok? ¿Ya? Principalmente vamos a estudiar el día de hoy que estos seres espirituales, bueno, ¿quiénes son estos seres espirituales? Para empezar, ¿cierto? ¿Y por qué tienen cuatro caras? ¿Verdad? La escritura nos dice que tenía cara de león, cara de hombre, cara de buey y cara de águila. Justo la cara de águila no se ve acá, ¿ya? Pero tenían estas cuatro caras. Entonces vamos a indagar sobre este asunto, ¿ya? Para poder determinar a qué se refiere específicamente. ¿Mm? Así que vamos a empezar. Eh, bueno, la primera pregunta que los podemos hacer, que voy a tratar de compartir para ir avanzando a poco, ¿ya? Y no poder, para que no se vea todo al tiro, ¿ya? Ahí. Espero que se pueda ver bien. Me avisan si no se ve, ¿ya? Si se ve bien, me confirman, por favor, que está todo ok. Sí, se ve bien, hermano. Ya, hermano, gracias. Entonces, lo primero, ¿qué son estos cuatro seres vivientes, verdad? Y estos cuatro seres vivientes son una categoría angelical, son ángeles, ¿verdad? Eh, ahora, estos ángeles son una categoría especial de ángeles porque ellos viven cerca del trono de Dios, ¿ok? Me imagino yo, sin haber indagado mucho en el tema, lo reconozco, de que deben existir varios tipos de seres angelicales, pero estos en especial, estos, ¿verdad? Están cerca del trono, o al lado del trono en realidad, ¿ya? Eh, Cuando estudiamos nos sugieren que están en movimiento alrededor del trono de Dios, pero están alrededor. Ustedes tienen que imaginarse como un trono cuando, por ejemplo, o en las películas o en algún reportaje ustedes ven un trono de una persona, de un rey, ¿verdad? Ahora no se ve mucho, pero en la antigüedad sí. Se veía un rey en su trono y siempre tenía como gente al lado, que eran como guardias, ¿verdad? Consejeros, ¿ok? Gente muy cercana a él, ¿verdad? Estos seres vivientes vienen siendo algo como ese estilo, ¿verdad? No estoy diciendo con esto que sean consejeros de Dios, guardias de Dios, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es que estaban cerquita del trono del Señor, ¿verdad? Ok, más adelante el libro de Ezequiel en el capítulo 10 ya nos dice qué son estos seres vivientes. Acá no nos dice qué son, nos dice que son seres vivientes, pero nos dice qué son, ¿verdad? Pero en el capítulo 10 en algún momento vamos a llegar allá, nos dice específicamente lo que son. Y dice, estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar. O sea, aquí Ezequiel está hablando en el capítulo 10 obviamente en el futuro, él dice, oye, yo a principios en el capítulo 1, ¿ya? Vi estos mismos seres vivientes, dice, y conocí que eran querubines. Entonces acá nos dice el Ezequiel que estos seres vivientes son querubines. ¿Ok? Aquí nos da esa información. ¿Ya? Y aquí nos dice y nos repite lo mismo, cada uno tenía cuatro caras, y cada uno cuatro alas, y figuras de manos de hombre debajo de sus alas, y la semejanza de su rostro era la de los rostros que vi junto al río Quebar, su misma apariencia y su ser. Cada uno caminaba derecho hacia adelante. Entonces acá nos da como una segunda vista
de estos seres espirituales, ¿verdad? Un punto a señalar que es bien importante acá, ¿ya? Es que lo que Ezequiel nos comenta son eh, visiones espirituales, ¿ya? Entonces no tenemos que interpretar estas cosas así como al pie de la letra, ¿bien? ¿Y por qué les digo esto? Porque el mundo espiritual es distinto al mundo en que nosotros vivimos, ¿ya? Entonces, las cosas que nosotros podemos percibir del mundo espiritual no las percibimos tal como son, en realidad, sino que percibimos destellos, ¿verdad? Percibimos imágenes que son, eh, que son similares, pero no son lo mismo, ¿ya? Entonces, tenemos que, cuando interpretamos estas cosas, tenemos que principalmente fijarnos en lo que simbolizan, más si son realmente así o no. ¿A qué voy con esto? Acá nos habla de cuatro caras, ¿verdad? Que los seres vivientes tenían cuatro caras. Es mucho más importante que nosotros entendamos qué simbolizan esas caras a asegurarnos si realmente son esas caras, ¿ya? Y uno se puede preguntar, ¿pero por qué no otras caras? ¿Y por qué? ¿Ya? O sea, hay cosas que los autores de estos libros que tuvieron estas profecías espirituales nos tratan de describir, ¿verdad? Pero lo tratan de describir como en palabras humanas, ¿ok? Cosas que son espirituales en palabras humanas. Entonces tenemos que considerar eso cuando estudiamos estos libros, ¿ya? ¿A qué me refiero como para concluir? Que no son exactamente, ellos nos tratan de describir a través de imágenes, ¿verdad? Pero no tenemos que tomarnos así, así como tan al pie de la letra, ¿verdad? Dicho eso, tenemos que preguntarnos cuál es el propósito de estos querubines, ¿ya? Y la escritura nos dice que estos querubines, que están alrededor del trono de Dios, el propósito principal que tienen es la adoración. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, nosotros leemos el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis también habla de estos seres espirituales, ¿ya? Por ejemplo, en el Apocalipsis 5 versículo 8, Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Verdad? Entonces acá en el Apocalipsis de nuevo vemos estos seres vivientes, estos cuatro seres vivientes, ¿verdad? Y aquí los vemos en un acto de adoración. Entonces la escritura nos sugiere que estos seres vivientes se dedican a la adoración de Dios, ¿verdad? Em, por ejemplo, acá vemos en Primera de Crónicas 28 y 18, dice, hablando del arca del pacto, dice además, oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro, que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. El arca del pacto de Jehová, la primera que se hizo, eh, que, que, le- que se hizo, digamos, que la hizo Moisés, ¿verdad? Tenía unas alas de querubines, ¿verdad? Eh, sobre el arca, ¿verdad? Sobre el propiciatorio, donde se colocaba la sangre, se derramaba la sangre, ¿verdad? Sobre sobre ese propiciatorio habían unos querubines que tenían la ala extendida y con sus alas cubrían el propiciatorio, ¿ya? Dando a entender eh, una imagen celestial o sea, el arca en sí misma, aunque era una cosa terrenal, tenía una imagen celestial, ¿verdad? Eh, Eso, ya, así que eh, estos son como los seres vivientes, son querubines, para empezar, ¿cierto? Ahora vamos a hablar un poquito más de los querubines, ¿verdad? Tengo esta imagen acá, ¿cierto? Que es de bronce muy bruñido, ¿verdad? ¿Dónde más aparecen los querubines en la escritura, ¿verdad? Bueno, los querubines aparecen por primera vez en el jardín del Edén, ¿ok? Como guardianes. El Génesis 3:24 dice lo siguiente, dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Ya? Entonces acá vemos cuando los seres humanos pecamos por primera vez, el Señor nos pulsó del jardín del Edén y dice que puso querubines. Entonces los querubines también como que tienen un rol de guardia, ¿ya? Porque puso a los querubines en el Edén para proteger el jardín, ¿ya? Y dice una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces los querubines también tienen como un trabajo de guardia, ¿ya? Hacen un trabajo de vigilancia, por así decir, ¿ok? Y eso se nos dice acá en Génesis 24, ¿ya? También con respecto al arca del pacto, como lo habíamos mencionado anteriormente, ¿cierto? El arca del pacto representaba la presencia de Dios, ¿ok? Eh, entonces, también estaba en el arca del pacto, los querubines estaban en el arca del pacto, ¿verdad? Aquí 1 Samuel 4:4 dice,
y envió al pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines, ¿verdad? El arca del pacto moraba entre los querubines, ¿verdad? Y el arca del pacto simboliza la presencia de Dios. Entonces, eso el arca del pacto que los querubines básicamente lo que hace es representar una realidad espiritual, ¿verdad? Y la realidad espiritual es que Jehová, ¿cierto? Mora con sus querubines. Entonces, el arca del pacto que representaba la presencia de Dios estaba rodeada de querubines. ¿Ok? Así que es una imagen eso, ¿ya? Otra antecedente es que el velo que separaba el lugar santísimo del tabernáculo estaba decorado con querubines, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? El primer templo que hizo el tabernáculo, ¿verdad? El que tenía el lugar santo y el lugar santísimo que hizo Moisés, ¿ok? Tenía un velo, ¿ya? Ese mismo velo que dice la escritura que cuando Cristo murió se rompió, ese velo se rompió, ¿verdad? Bueno, ese velo tenía querubines, ¿ya? En Éxodo 26:31 nos dice, nos da las indicaciones cuando construyeron ese velo. Dice, también harás un velo azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. ¿Verdad? Aquí en Éxodo están las instrucciones para que construyeran este velo que se colocaba entre el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? Y se decía que era un velo azul, ¿verdad? Azul con púrpura y carmesí de lino torcido. Dice, será hecho de obra primorosa con querubines. O sea, tenían que, digamos por así decirlo, tejer querubines, imágenes de querubines en el velo. ¿Ok? Y esa era la forma que tenía el velo, ¿verdad? Y una de las cosas más relevantes o interesantes, ¿verdad? Es que antes de su caída, Satanás estuvo entre los querubines o era contado como los querubines del trono de Dios, ¿verdad? De hecho, Éxodo 20, bueno, no Éxodo 26:31, aquí me equivoqué en la escritura, ¿ya? Pero dice lo siguiente, dice, por la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego, ¿verdad? Este querubín protector que dice acá era, en su tiempo fue Satanás, ¿verdad? Y Satanás se entiende que él moraba en la presencia de Dios, ¿cierto? Y bueno, por el hecho de que se encontró pecado en él, fue expulsado del trono mismo del Señor, ¿ok? Entonces es un antecedente a tener, que Satanás era un querubín de Dios, ¿ok? Así que es importante conocer eso, ¿ya? Ok. Em, aquí vamos a ver qué se hablaba de los querubines, ¿verdad? Principalmente. A una descripción versículo a versículo de la palabra, de los versículos 5 al 9 que recién leí, ¿ya? Dice que, eh, parte diciendo que lo siguiente, dice, y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre, ¿ya? Entonces aquí Ezequiel señala que no, es importante acá, por ejemplo, eso es lo que yo les decía al principio, aquí dice semejanza de hombre. Eso no quiere decir que eran como hombres o que eran hombres, ¿verdad? Cuando nos dice semejanza de, ¿ok? Nos quiere decir que era algo parecido a, ¿verdad? Básicamente eso, así como parecido a algo. Entonces aquí Ezequiel señaló que no eran hombres, que eran seres angelicales, que obviamente no eran seres humanos, pero sin embargo tenían forma de hombre, ¿ok? En forma y estructura general parecían hombres, ¿ok? Por eso dice que había en ellos semejanza de hombre, en el sentido de que, no sé, por ejemplo, tenían cuatro rostros o cuatro cabezas, pero tenían brazos también, tenían piernas, aunque las piernas no eran como las piernas nuestras, pero tenían como piernas y tenían como brazos, ¿ya? Eh, entonces es importante entender que eran similares al hombre, pero no hombres. ¿Ok? Quizá la forma y apariencia general de los ángeles es algo así como la forma y apariencia general de los seres humanos. De alguna forma es así, ¿cierto? Pero obviamente se entiende que no tienen nuestra misma estructura física, sino que son similares en alguna forma, ¿ya? No iguales. Aquí nos dice que cada uno tenía cuatro caras, ¿ya? Entonces acá se nos señalan estas cuatro caras. Más adelante vamos a indagar en profundidad sobre este tema, ¿ya? Pero básicamente el hecho de que tengan cuatro caras nos representa de que ellos como que representan características de Dios, ¿verdad? Las cuatro caras de los querubines representan características de Dios, ¿ok? Esa es lo que vamos a indagar más adelante, ¿verdad? Entonces, de la misma forma en que nosotros como hijos de Dios estamos llamados a reflejar las características de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la Escritura nos dice que nosotros tenemos que desarrollar las cualidades de Dios en nuestra vida, por ejemplo, los frutos del Espíritu.
¿verdad? Tenemos que desarrollar la paciencia, la benignidad. Todas esas son cualidades de Dios, que se nos pide que nosotros las desarrollemos y que en nosotros, ¿verdad?, haya esa, básicamente, esa semejanza con Dios en el sentido de las cualidades que Él tiene, ¿verdad? De hecho, se nos dice que nosotros tenemos que ser la luz del mundo, ¿verdad? Dando a entender que nosotros tenemos que esparcir luz por el mundo, así como Dios es luz, nosotros tenemos que ser luz. De la misma forma, estos querubines, ¿verdad? Reflejan las cualidades de Dios, ellos, ¿ya? Y esto Ezequiel lo visualizó en forma de caras. Entonces, esas cuatro caras representan cuatro características de Dios, que vamos a analizar en detalle un poco más adelante, ¿ya? Pero eso, por eso tienen cuatro caras, esa es la razón por la cual tienen cuatro caras, ¿ya? Porque cada cara representa una cualidad de Dios, ¿ok? Dice que cada uno tenía cuatro alas, ¿verdad? ¿Ok? Eh, entonces, bueno, acá es una descripción similar se nos da en Isaías, ¿ya? En Isaías 6:12, Isaías habla de serafines, en la escritura que dice, en el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con dos cubría su rostro, con dos cubría sus pies y con dos volaban. Entonces es posible que tanto Isaías como Ezequiel se refieran a los mismos seres, a pesar de que Ezequiel dice que tienen cuatro y que Isaías dice que tienen 6, ¿verdad? Pero como yo les digo, ¿por qué es posible creer que se refieren a lo mismo? Porque ellos están viendo, digamos, cosas espirituales, realidades espirituales, y las están tratando de indicar a nosotros, ¿verdad? Eh, lo cual puede llevar al hecho de que a lo mejor ellos estén viendo lo mismo, pero lo estén describiendo de distintas formas, ¿ok? Entonces, bueno, cada uno de ellos tenía cuatro alas y cada ellos tenía cuatro caras, ¿verdad? Eh, Otra característica era que, por ejemplo, los pies de ellos eran derechos, ¿ya? Dice, tenía semejanza de hombre, ¿verdad? Y tenían algo como piernas humanas, pero con pies muy diferentes. Dice que los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, ¿ya? O sea, tenían piernas de hombre, pero tenían pies de becerro, no de hombre, ¿ya? ¿Ok? Y se nos da las características que eran derechos, ¿ok? Esa es una característica que vamos a indagar un poquito más adelante, ¿ya? Dice que centellaban a manera de bronce muy bruñido. El bronce bruñido es esta imagen que está acá, al lado, ¿verdad? Que es como un metal derretido, ¿verdad? Entonces, es una apariencia brillante y radiante que ellos tenían, centellaban, ¿ok? ¿Ok? Em, por ejemplo, Apocalipsis 1:15, cuando nos da la descripción del Hijo del Hombre o de Cristo glorificado, se nos dice que sus pies se parecían a bronce bruñido cuando se le ha hecho refugiar en el horno. La visión que tuvo de Juan, de Jesús en Apocalipsis, no, nos describe que los pies de Cristo eran como bronce bruñido, o sea, como este color, ¿ya? Un color así como de metal derretido, ¿verdad? Dice, debajo de sus alas, a sus cuatro lados tenían manos de hombre, ¿verdad? Y se sigue refiriendo a los querubines acá, obviamente, nos dice que tenían manos de hombre. Entonces, este es otro ejemplo en que se parecían a un hombre, se parecían en que tenían manos también, ¿verdad? Eh, Después nos dice que con sus alas se juntaban el uno al otro, ¿verdad? Los cuatro querubines estaban muy juntos, no esparcidos a grandes distancias, o sea, ellos estaban así como formando algo así como una circunferencia alrededor de Dios, ¿ya? No estaban separados, sino que formaban como una circunferencia, ¿ya? Después dice que cada uno caminaba derecho hacia adelante, ¿ya? ¿Qué significa esto, que caminaban derecho hacia adelante? Eh, que no se desviaban ni a la izquierda ni a la derecha, sino que seguían derecho su camino, no había nada errático o caótico en su movimiento, ¿verdad? Como por ejemplo, Proverbios 4:27 nos dice que nosotros tenemos que caminar derecho, ¿ya? Dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal, ¿verdad? Esto de que caminen derecho hacia adelante y que sus pies eran derechos, debe simbolizar la santidad de estos seres espirituales, ¿verdad? Seguramente. Obviamente no se refiere cuando nosotros nos dice no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, no se está refiriendo a que cuando andemos en la calle andemos solamente hacia él, se refiere a nuestro compás moral, ¿verdad? Que nuestra,
vida tiene que ser santa, o sea, tiene que ser recta. Entonces, cuando nos dice que estos querubines, los pies de ellos eran derechos y que caminaban derechos hacia adelante, ciertamente se debe referir a la santidad de estos seres espirituales, ¿ya? Eso también es una característica importante, ¿ya? Bueno, acá vamos a hablar principalmente de las caras, que yo les decía que en un principio nos íbamos a enfocar principalmente en esto, ¿verdad? Eh, esta característica de estos seres vivientes o de estos querubines y de las caras de estos querubines también la podemos ver nosotros en Apocalipsis. Apocalipsis 4 6 7 dice así, dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Acá se nos dan más antecedentes, ¿verdad? Aparte de lo anterior, se nos dice que tenían ojos. Dice, el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando, ¿verdad? Entonces acá Juan nos da una visión también del trono de Dios de otra perspectiva. Ya Ezequiel tiene una perspectiva, Isaías otra perspectiva y Juan otra perspectiva. Y Juan nos dice que también que tenían cuatro formas. Tanto Ezequiel como Juan describen cuatro formas de estos seres espirituales, ¿verdad? León, águila, buey o toro, ¿verdad? Bueno, aquí se ve cerro, ¿ya? Y hombre, ¿ok? Entonces, estos seres vivientes tienen estas cuatro caras y vamos a ver qué simbolizan, ¿verdad? ¿Por qué tienen cuatro caras? Eso es lo que eh, vamos a ver, ¿ya? Entonces, vamos a estudiar qué simboliza. Estas caras en realidad simbolizan características o cualidades, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en la escritura, a veces las características, las cualidades de las personas se nos describen en forma de animales, ¿verdad? Por ejemplo, en Génesis 49 8 9 y 27, ¿verdad? Se nos describen las cualidades de los hijos digamos, de Israel, ¿verdad? Los 12 hijos o las 12 tribus. Acuérdense que las 12 tribus vienen todos del hermano de Saúl, siempre se me olvida el nombre, nunca me acuerdo, después el Señor lo rebautizó como Israel, ¿verdad? Él tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus, ¿verdad? Entonces dice que Judá, o el hijo de él que se llama Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la servir de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá. Entonces, a Judá Dios lo determinó como un león, ¿verdad? ¿Ok? Después dice, Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y en la tarde repartirá los despojos. Entonces, Benjamín lo describe como un lobo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto que está acá? Ya no quiero entrar mucho en detalle de qué simboliza esto, qué significa en este contexto, pero lo que les quiero decir es que en la escritura las cualidades o características se nos describen como animales en algunas ocasiones. Entonces, este texto que está acá nos permite de alguna forma intuir, ¿verdad?, que estas caras de animales son cualidades. Entonces, por eso puse esta escritura acá, para tener una base bíblica sobre la cual poder decir que las caras de los animales son cualidades, ¿ya? Y características, ¿ok? Básicamente eso, ¿ya? Entonces, podemos decir confiadamente, ¿verdad?, en base a esta evidencia escritural que está acá en Génesis 49, que las caras de los querubines representan características y cualidades, ¿verdad? Las cuales son reflejos de las características y cualidades de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que determinar qué simboliza cada una de estas características para entender un poco más, ¿verdad?, esta escritura. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a hacer. La primera cara es la de un león, ¿ya? Y bueno, un león. ¿Qué simboliza un león en la escritura? ¿Ok? Me imagino que ustedes pueden tener una idea de qué simboliza, ¿ya? Eh, Génesis 49, 8, 10, siguiendo con la escritura anterior, dice, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Qué lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Bueno, ¿qué quiere decir esta escritura? Bueno, acá tenemos otra escritura, ¿verdad? En Apocalipsis 5:5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Bueno, acá se está refiriendo a Cristo, ¿verdad? Cristo provenía, digamos, por linaje, provenía de la tribu de Judá,
¿verdad? Y acá se nos dice que Judá, ¿verdad? Eh, iba a tener como el cetro, como el reino, ¿verdad? Porque Judá, la tribu de Judá fue como la tribu más importante de las 12 tribus en el sentido como de legislar, por así decirlo, ¿verdad? Em, ¿Ok? De hecho, aquí dice que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, o sea, el hijo de David, ¿verdad? Ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Entonces, al final, ¿qué simboliza el león? El león, pues, por su abundante piel alrededor de su cara en forma de corona, porque los leones, acuérdense que los leones tienen como harto pelo alrededor que simboliza como un cetro, como una corona, ¿verdad? Entonces, el león simboliza la soberanía real o la realeza, por así decirlo, el hecho de ser rey. Bueno, de hecho, al león se dice que es el rey de la selva, ¿verdad? Eh, yo me imagino que todos saben eso. Así que se dice que el león es el rey de la selva por el pelaje que tiene en su cabeza, ¿cierto? Pero también escrituralmente se nos da a entender porque la tribu de Judá iba a tener el cetro, se nos dice acá, ¿verdad? Y posteriormente Cristo provino de la tribu de Judá y entendemos nosotros que Cristo perteneciente a la realeza también, ¿verdad? Proveniente de David, ¿cierto? La raíz de David, ¿ok? Entonces, esta imagen es una imagen que nos indica la soberanía real de Dios, que se refleja en Jesucristo, ya que Jesucristo, como dije anteriormente, es descendiente directo de David. ¿Ya? Por eso se le llama león de la tribu de Judá. A Cristo también se le conoce como león de la tribu de Judá, ¿verdad? O león de Judá. Hay distintos nombres que se le dan, ¿cierto? Pero básicamente se refieren a Cristo y a su realeza, ¿ok? Eh, bueno, acá en Hebreos 7:14 se nos confirma esto, ¿verdad? Dice, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a los sacerdotes, ¿verdad? Acá se nos está dando el antecedente de que Cristo es descendiente de la tribu de Judá, ¿cierto? Y la tribu de Judá se nos dice cuando digamos, se le entregó como cuando el hermano de Esaú bendijo a sus hijos, ¿verdad? Eh, él les dio como distintas características a cada uno de sus 12 hijos, ¿verdad? Y a Judá se le indicó, ¿cierto?, de que él iba a ser, de que ellos iban a tener el cetro, o sea, Judá, ¿verdad?, refiriéndose al hijo y a la tribu. Y Cristo, por ende, es descendiente de esa tribu, la cual le da esa característica de realeza, ¿verdad? Esa característica de soberanía, ¿cierto? Eh, bueno, un ejemplo de esto mismo se puede apreciar en el trono del rey Salomón, ¿verdad? Eh, Cuando se describe el trono del rey Salomón, se dice lo siguiente, en 2 Crónicas 9, 18, 19, dice, el trono tenía 6 gradas y un estrado de oro fijado al trono, y brazos a uno y a otro lado del asiento. Dice, y 2 leones que estaban junto a los brazos. Había también allí 12 leones sobre las 6 gradas, a uno y otro lado. Jamás fue hecho trono semejante en reino alguno. Bueno, se nos describe la grandeza de este trono, y el trono, las características que tenía es que tenía leones, ¿verdad? Leones tallados en distintos lugares. Y estos leones simbolizaban cierto realeza. Por eso estaban en el trono, ¿verdad? Si no, no tenía sentido. ¿Cierto? Entonces, la imagen de león nos indica una característica de Dios, ¿cierto? Que es la realeza, que es la soberanía, principalmente, ¿verdad? El trono, el cetro, ¿verdad? De rey. Por eso al Señor se le dice como rey de reyes, ¿verdad? De ahí viene su nombre, ¿ok? Entonces, estos querubines que viven alrededor del trono de Dios simbolizan una de las cualidades de Dios, la cual es realeza, ¿verdad? Soberanía, ¿ok? Esa es la primera. La segunda es toro, ¿verdad? O buey, ¿cierto? Eh, dice Proverbios 14:4, dice, donde no hay bueyes, el granero está vacío. Con la fuerza del buey aumenta la cosecha, ¿verdad? Entonces, pueden tener una idea más o menos a qué me refiero, ¿verdad? El toro, el buey, simboliza fuerza, ¿ya? Fuerza, principalmente fuerza. Bueno, ustedes no sé si han tenido la oportunidad de ver un toro, ¿verdad? Son animales de temer. Cuando uno está al lado de uno de estos animales, como wow, ¿verdad? Porque son gigantes y se ocupan, digamos, para trabajos pesados, pues, ¿verdad? Por ejemplo, usted, no sé si los que vienen al campo alguna vez han visto este término de yunta de bueyes, ¿verdad?
que se ocupaba para arar la tierra. Arar la tierra es como abrir la tierra para después plantar, ¿verdad? Antiguamente se ocupaba la junta de bueyes, ¿verdad? Bueno, antiguamente también hoy en día en algunos lugares, ustedes saben que estoy viviendo ya en Chanco, en el campo, con mi hijo y mi esposa, y a veces lo vemos, y a veces vemos la punta de buey, es cierto que sobre todo en esta época abren la tierra para que después se plante. Y un trabajo muy pesado, ¿ya? Que requiere mucha fuerza, ¿ok? Por eso que este proverbio nos dice que con la fuerza del buey aumenta la cosecha, porque los bueyes permitían abrir la tierra y poder plantar la semilla a una profundidad adecuada para que esta después no se la comiera el ave, ¿verdad? Esa era la idea general, ¿ok? Entonces ya podemos tener una idea básicamente de lo que simboliza un buey. ¿M? Eh, Ahora, entendemos que los querubines son poderosos guardianes con una espada, como decía en Génesis, ¿verdad? Que Dios los puso ahí en Génesis con una espada, ¿verdad? Si el león es la representación de la soberanía real de Jehová, el toro es una expresión de la soberanía de Jehová por su omnipotencia o por su fuerza. Entonces, lo que el buey representa ya es la fuerza de Dios o la omnipotencia, ¿cierto? La potencia, la fuerza, ¿ok? El león no es que no es que no tenga fuerza el león, pero el león simboliza más la soberanía real, la realeza, y el toro simboliza la fuerza, ¿ok? Em, Jehová Dios, si es necesario, impone su soberanía mediante la fuerza o la guerra, ¿verdad? La espada del querubín o el poder terrible de los cuernos simbólicos del toro. Los cuernos del toro simbolizan su poder, su fuerza, ¿verdad? De hecho, a través de la escritura, por ejemplo, cuando ustedes van al libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis se describen digamos, estas imágenes de estos animales feroces que tenían cuernos, ¿verdad? ¿Ok? El cuerno simboliza como el poder, ¿ya? De algo. En la Biblia, cuando ustedes lean cuerno, se está simbolizando el poder de algo, ¿cierto? En este caso de Dios, ¿verdad? Los cuernos son el símbolo de la soberanía todopoderosa de Jehová, o la fuerza, ¿verdad? Que se aplica en caso de que sea necesario, con guerra, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, en Levítico capítulo 4, versículos 7 y 18, dice así. El versículo 7 dice: Después el sacerdote untará un poco de la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático, que está ante el Señor, en la tienda de reunión. El resto de la sangre del novillo se derramará al pie del altar del holocausto que está a la entrada de la tienda de reunión. ¿Verdad? Mira, aquí se nos dice, se nos da este antecedente de que el altar del incienso tenía cuernos, ¿verdad? Simbolizando obviamente la fuerza de Dios. Se está refiriendo al tabernáculo, ¿verdad? Después el verso 18 dice: Después untará un poco de la sangre en los cuernos del altar que está ante el Señor en la tienda de reunión. El resto de la sangre se derramará al pie del altar del holocausto que está a la entrada de la tienda de reunión. ¿Verdad? Entonces, en el holocausto, o sea, en el holocausto, digamos en el tabernáculo donde estaba, ¿verdad? Em, Donde estaban los elementos santos del culto, ¿verdad? El arca, etcétera, se nos dice que los sacerdotes que hacían estos sacrificios tenían que untar sangre en los cuernos, ¿verdad? Eh, en los cuernos, digamos, de la, de la, de lo que simbolizaba la fuerza del Señor, ¿verdad? Si ustedes piensan en un toro, en un buey, el toro embiste con los cuernos. Con los cuernos él como que cobra venganza, por así decirlo, ¿verdad? O con los cuernos te termina haciendo daño, ¿ok? Entonces, la sangre que se derrama en los cuernos simboliza básicamente el sacrificio, ¿cierto? Que quiere decir que, que Dios ya tomó venganza por el pecado, ¿verdad? Y esa venganza por el pecado se simboliza en la sangre en los cuernos, ¿ok? Bueno, yo anteriormente le hablaba mucho del sacerdote, de la sangre, etcétera, y esto tiene relación con eso mismo, ¿verdad? Tiene relación con el hecho de que la sangre del sacrificio, ¿verdad? Y cuando el sacerdote derramaba sangre en los cuernos, ¿cierto? Del altar, simbolizaba como que el Señor ya había cobrado su parte, por así decirlo, a través de este simbolismo de la sangre en los cuernos. De la misma forma, como si usted va al campo y se pone a molestar a un buey, a un toro, el toro lo van a vestir con ¿qué? Con los cuernos, ¿verdad? Y lo más probable es que los cuernos del toro queden con sangre porque lo van a herir. Esa es como la imagen detrás de todo esto, ¿ya? Para que tengamos una idea, ¿ok?
El hecho de que el altar de Jehová habían cuatro cuernos, ¿cierto? Uno cada esquina, muestra que el cuerno del toro simboliza la santidad de las criaturas de Jehová por la fuerza de la guerra, ¿verdad? Esto simboliza básicamente, ¿verdad? Lo que yo le estaba mencionando. Estos cuernos simbolizan la fuerza del Señor, ¿cierto? Eh, bueno, aquí Lucas 13:3 dice, os digo no, antes si no repetís, todos pereceréis igualmente, ¿verdad? También la fuerza simboliza el poder de la, digamos, de la retribución eh, de Jehová, la retribución de Jehová que es con fuerza, ¿verdad? Y no se puede, digamos, sostener. De la misma forma en que uno no puede hacerle collera a un buey si se le viene encima, ¿cierto? Esa es la imagen también que hay detrás de eso, ¿ok? La otra imagen es el águila, ¿ok? Y esta águila ya podemos tener más o menos una idea, ¿verdad? Porque una de las cualidades más impresionantes del águila es su visión, ¿cierto? Eh, por ejemplo, Job 39, 27 al 29 dice, ¿acaso por tus órdenes remonta el vuelo el águila y construye su nido en las alturas? Habita en los riscos, allí pasa la noche, en escarpadas grietas tiene su baluarte. Desde allí acecha la presa, sus ojos la detectan desde lejos, ¿ya? Entonces, ¿qué simboliza el águila? Entonces ya vemos lo que simboliza, ¿cierto? El león que regresa, el toro o buey que fuerza, y el águila simboliza la visión, ¿verdad? Ver las cosas desde lejos, ¿ok? Una de las características de Dios es que es que el Señor es omnipresente, ¿verdad? O sea que está en todos lados, todo lo ve, nada se puede ocultar a sus ojos. Y desde ese punto de vista, el águila representa esa cualidad de Dios, ¿ya? Jeremías 1, 11, 12, que fue el libro que estamos estudiando los días jueves, ¿verdad? En el capítulo 1 se nos da esta profecía. Dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Verdad? Cuando estudiamos esta profecía, ¿verdad? Y vimos que, ¿por qué un almendro? Porque los almendros son los primeros que florecen, ¿verdad? Entonces, el almendro, cuando como florece los primeros, ¿verdad? Es como que alerta que viene la primavera, por así decir, ¿verdad? O sea, cuando florece el almendro nos quiere decir que la primavera ya está casi acá. No ha llegado todavía, pero ya está casi aquí, ¿verdad? Entonces, el Señor dice, oye, yo soy como un almendro, en el sentido que yo pongo, o sea, yo estoy atento a poner por obra mi palabra, porque yo estoy ahí vigilando, ¿verdad? Y veo las cosas desde antes que pasen. ¿Ok? Entonces, eso fue básicamente la profecía del almendro que estudiamos hace mucho tiempo atrás en Jeremías capítulo 1:12, la cual también tiene relación con el águila, ¿verdad? Con la visión que tiene el águila. ¿Ok? Entonces, la cara de águila simboliza la agudeza visual, que representa una sabiduría que ve más allá de lo evidente, ¿verdad? Representa la capacidad de anticipación y de acción en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, nada sorprende al Señor, básicamente. El Señor está atento a las cosas y las ve venir desde antes, ¿verdad? Nada lo pilla de improviso, nada lo pilla así como que no la ve venir, ¿cierto? Que el Señor ve estas cosas con antelación, ¿verdad? La semejanza del águila es similar a la del almendro en el sentido de que Dios se antepone a los hechos, simbolizando la vigilancia y la sabiduría, ¿verdad? Así como el almendro simboliza, como yo les dije anteriormente, eh, anteponerse a algo, porque el almendro florece un poquito antes que llegue la primavera, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda a entender que el Señor, ¿verdad? Se antepone a las cosas. O sea, él está atento antes de que pasen, ¿cierto? Él ya las conoce antes de que pasen. Entonces eso simboliza la vigilancia y la sabiduría, ¿verdad? El almendro con el águila. Bueno, aquí está hablando del águila, ¿cierto? Y se nos dice de que uno de los querubines tenía cara de águila, lo cual nos simboliza esta característica de Dios, ¿cierto? Y la última es hombre. Esta es un poquito más compleja de entender, ¿verdad? ¿Por qué tiene cara de hombre? ¿Ya? Eh, Juan, primera Juan 4, 8, 10 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, el que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Ya? Bueno, la palabra también nos dice en Génesis, ¿verdad? Que el hombre es como la creación perfecta de Dios, que la creó a su imagen y semejanza, ¿verdad? Dando a entender que el hombre es como una imagen,
que refleja una característica de Dios, ¿verdad? Eso es importante. Y esta característica la podemos ver acá en Juan 4:8, que tiene relación con el amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque básicamente Dios amó mucho al hombre, ¿verdad? Y dio a su Hijo en propiciación por los pecados de nosotros, de los hombres, ¿verdad? Entonces podemos llegar a concluir o podemos llegar a inferir que la cara de hombre simboliza el amor, la característica del amor de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Uno podría decir, bueno, pero ¿por qué, verdad? Bueno, porque Dios, por nosotros, por los hombres, dio a su Hijo unigénito y eso fue un acto de amor, ¿verdad? Entonces podríamos deducir que la cara de hombre simboliza una otra característica que es el amor, ¿verdad? Primera Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿verdad? Bueno, el Señor nos amó primero a nosotros, ¿verdad? Entonces, el hombre en general siempre ha sido y siempre será, yo creo, ¿verdad? Eh, Algo que Dios va a amar mucho, ¿verdad? Tanto, de hecho, la Escritura dice que tanto fue el amor que Dios sintió por el hombre, que en vez de destruirnos a todos, por ejemplo, dijo, ya, voy a enviar a mi Hijo unigénito para salvar a algunos, ¿verdad? De ellos. ¿Ok? Entonces, el hombre es como el objeto amado de Dios, ¿ok? Entonces, esto podemos verlo en esta escritura que está acá, ¿verdad? En estas dos que están acá. Entonces podemos deducir que el hombre eh, representa la característica del amor de Dios, ¿verdad? El rostro del hombre representa la característica principal de Dios porque el hombre ha sido creado a la imagen espiritual de Dios. Esta es la característica principal de Dios, amor, ¿verdad? Porque el hombre fue creado en base a la imagen de Dios, pero a una de las imágenes principales de Dios. Dios tiene muchas características, ¿ya? Como las vimos anteriormente, realeza, fuerza, sabiduría, ¿ya? Pero la principal característica de Dios no es ninguna de esas, es el amor, ¿verdad? Entonces, cuando la Escritura dice en Génesis que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? La principal característica que le dio Dios al hombre fue amor, ¿ya? Básicamente, ¿ya? Dicha cualidad, que somos imagen espiritual de Dios, se destaca en estos mandatos de Dios. Ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, o como a ti mismo, ¿verdad? Que son mandamientos del Señor, ¿verdad? Cuando obedecemos estos mandamientos, mostramos amor puro, sin egoísmo y reflejamos el amor de Dios. Por tanto, la cara del hombre representa el amor, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que, digamos, podemos deducir de lo que simboliza la cara de hombre. Dice Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿verdad? ¿Y en qué se simboliza la perfección? En el amor, ¿verdad? Porque el amor es la cualidad principal de que nosotros como hombres podemos llegar a tener, ¿verdad? El Señor dice que si nosotros damos nuestro cuerpo en sacrificio y no tenemos amor, no somos nada, ¿verdad? El amor es la característica más elevada de la cual nosotros podemos llegar. Y de hecho es la característica más elevada de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos llegar a concluir? ¿Ya? Estas cuatro criaturas espirituales de cuatro caras representan la expresión de la soberanía santa de Jehová, basada en cuatro cualidades fundamentales de Dios. La primera es el amor, la cual se representa en la cara de hombre. La segunda es la autoridad real, que se representa en la cara de león. La tercera es la omnipotencia o fuerza, ¿verdad? Que se representa en la cara de toro. Y la sabiduría y capacidad de anticipación se representa en la cara de águila, ¿verdad? Sin embargo, la mayor de estas cualidades es el amor, porque 1 Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, ¿verdad? ¿Por qué de estas cualidades, de la fe, la esperanza y el amor, por qué el amor es la mayor de ellas? Bueno, porque la fe y la esperanza son cualidades momentáneas. ¿Y a qué me refiero momentáneas? Porque mientras estamos en este mundo, nosotros necesitamos la fe, pero cuando estemos con Dios ya no vamos a necesitar fe porque la fe es la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Pero si nosotros estamos en la presencia de Dios y vemos a Dios, no vamos a necesitar la fe porque ya le vamos a ver. Uno no puede tener fe en lo que ve, uno tiene fe en lo que no se ve, ¿ya? La esperanza también es una cualidad momentánea porque necesitamos esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza de que vamos a estar con el Señor algún día, ¿verdad? Pero cuando estemos con el Señor, la esperanza ya va a ser cumplida. Entonces la esperanza ya va a pasar, ¿verdad? Porque si tenemos esperanza de estar con Dios y estamos con Dios, ya la esperanza no es necesaria.
pero el amor va a permanecer siempre. En el cielo se dice que la moneda de cambio en el cielo es el amor, ¿verdad? En el cielo todo se vive en amor, ¿verdad? Y es por eso que la principal cualidad de Dios es el amor. Y es por eso que cuando Dios creó al hombre, dice que lo creó a su imagen y semejanza. Y yo creo que la mayor cualidad de Dios es el amor y esa la reflejó en el hombre. Y por eso el hombre tiene la cara que tenemos, ¿verdad? O si no tendríamos otra cara, tendríamos cara de águila, cara de otro tipo de cara, ¿verdad? Pero la cara de hombre es el reflejo de la cualidad máxima de Dios, que es el amor, ¿ya? Así que eso. Ya, lo dejo hasta acá y ya la próxima clase, ¿cierto? Que estudiemos este tema, vamos a seguir con los versos 11 al 14, que son más cualidades de estos querubines, ¿verdad? Que tienen relación con la ala y otras cosas, ¿ya? Y vamos a seguir indagando qué simbolizan estas cualidades, porque como les dije en un principio, es importante entender que todas estas cosas que se nos describen en este capítulo son cualidades divinas, para que las vamos entendiendo y vamos interiorizándonos en cada una de estas cualidades, ¿cierto? Que el Señor nos muestra en su escritura, ¿ya? Así que eso, voy a darme un ratito para poder pausar la grabación. Espero que haya sido de bendición esta palabra y estamos hablando un ratito más. Ya, eso.